este mensaje nació del anterior que dije. Por ejemplo, la vez anterior, no la semana pasada, sino la anterior, habíamos predicado acerca de volver a las sendas antiguas y habíamos hablado donde Jeremías, el profeta de parte de Dios, le dice al pueblo, así dijo el Señor, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaré descanso para vuestras almas. Mas dijeron el pueblo todo entero, el pueblo dijo, no andaremos. Y sinceramente esto es para rasgarse las vestiduras. ¿Cómo es posible que Dios llama a tener un encuentro personal con Dios, a hacer la paz con Dios, y el pueblo dice que no? Por ejemplo, se me olvidó de decir algo la semana pasada. Ellos dijeron, no andaremos. Y Dios dijo, muy bien, Babilonia, prepárate, vete a Israel, coge toda la gente que quieras y llévatela cautivo. Así que el juicio de Dios vino sobre la tierra. Dios no tendrá por inocente al culpable, y cuando violamos los mandamientos de Dios siempre vienen consecuencias negativas en nuestras vidas. Pero la intención de aquí era de que el pueblo se detuviera. Y yo de pronto, en aquel mensaje, yo dije, esto es como si fuera un Selah. Y algunos, bueno, ¿y eso qué es un Selah y todo lo demás? Pues de aquí viene el mensaje de esto. Un Selah es como una parada en el camino, es como una pausa que nosotros hacemos allí para ver lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, en el Salmo 46, versículo 10 en adelante, y perdona que no te dije los versículos por si tardas, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahora la Escritura añade, Selah. En toda la palabra del Señor, especialmente en los libros, en este caso en el libro de los Salmos, donde hay 150, y también en el libro de Habacuc, la palabra Selah, una palabra un poquito misteriosa, por decirlo de esta manera, porque muchos eruditos opinan de una forma y opinan de otra. En total, toda esta palabra aparece 74 veces. 71 en los Salmos y 3 veces aparece en el libro de Habacuc. Aquello de arriba que ustedes ven es la palabra en hebreo que significa Selah. En esos signos que usted ve arriba a su izquierda, significa Selah. Ahora bien, lo que queremos ver hoy es lo siguiente, que Dios cuando nos llama a nosotros a detenernos, a hacer una pausa en el camino, es con propósito, no es con una pérdida de tiempo. En el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy, en el tiempo de la inmediatez, el silencio, la pausa, el detenimiento es pérdida, no es ganancia. No se puede parar. Si nos paramos aquí tenemos pérdida. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante. Y todo es un aceleramiento, rapidez. Y a veces en esa rapidez se cometen muchísimos errores, donde pagamos inclusive en nuestra salud las consecuencias a causa de la rapidez que vivimos en la inmediatez. Pero muchísimas veces hay que hacer esa pausa, ese detenimiento, que no es pérdida de tiempo, sino es con propósito para reajustar y ajustar cosas que hay en nuestro interior, en nuestra vida, que deben de ser ordenados. Así que esta palabra, Selah, en el hebreo bíblico, cuando nosotros tomamos la enciclopedia, el diccionario y todo lo demás, dicen, bueno, esta palabra puede tener y contiene diferentes significados. Puede significar elevar, pausar, reflexionar, incluso intensificar. Ahora bien, esta palabra Selah, si se dan cuenta, en los salmos donde aparece, cada vez que hay un Selah, significa que cuando estamos leyendo tenemos que hacer una pausa. ¿Y pausa para qué? ¿Para mirar a los pajaritos volar? No, es una pausa para meditar, reflexionar sobre lo que se ha leído. Todavía no he llegado ahí. Para señalar lo que se ha leído en ese momento. Entonces, el asunto es el siguiente. Es un llamado a la reflexión. Es para decirte, detente y considera lo que acabas de escuchar. En otras palabras, podríamos decirlo de esta manera. Selah es una pausa
intencional para reflexionar profundamente en la verdad de Dios. Lo repetimos, es una pausa intencional para reflexionar acerca de la verdad de Dios, de lo que hemos leído, hacerlo profundamente. ¿Qué es lo que Dios me está hablando aquí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo aquí? Entonces, vamos a ver diferentes pasajes. Evidentemente no vamos a ver los 71 Selah que aparecen en el libro de los Salmos, sino vamos a ver algunos rápidamente, donde vemos que esta pausa, quédense con esto, esta pausa que viene de parte de Dios es para que nosotros seamos transformados. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Es porque hay una necesidad en el ser humano, hay una necesidad en nosotros y por parte de Dios lo hace intencional para que tú sepas quién es Dios, para que tú sepas qué es lo que Dios quiere contigo. Vivimos aceleradamente, no sabemos la respuesta en nuestra vida, estamos confusos y Dios dice, Selah, párate ahí. Por eso leímos a propósito el primero donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Párense, mírenme a mí, al Señor, y conozcan a Él que Él es Dios. Entonces paramos, respira hondo. ¿Qué fue lo que Él hizo en el desierto? Alimentó a toda esa gran muchedumbre en el desierto, a ese gran país, a esa gran nación. La alimentó, le dio de beber, no la dejó morir de hambre, pasaron en seco por el Mar Rojo, la protegieron de todos sus enemigos, el desierto mucho más caluroso que aquí ahora, y hubo esa nube grande donde los protegía del calor del sol. Por la noche el desierto es todo lo contrario, hace demasiado frío, la columna de fuego, los trajes, la ropa, estamos preocupados, si se gasta, no se preocupe, no se va a desgastar, ni nada de eso, yo les voy a curar, si vienen serpientes yo les voy a sanar. Y uno reflexiona todo eso y uno dice, caramba, pero qué grande es el Dios que tenemos, y cómo es que yo no me di cuenta de esto. Y a veces perdemos la esencia de que nuestro Dios, y a veces nuestra autoestima espiritual va por los suelos y andamos como derrotados, cuando no puede ser así. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando estaba estudiando en el seminario, en el instituto, hubo un libro que fue un bestseller, pero no recuerdo el autor ahora mismo, pero el libro se titulaba Yo ando como el rey. Y resulta ser que el libro la portada era un hombre sentado en una silla muy sonriente, y el libro hablaba acerca de todas las promesas de Dios, que Dios tiene en nuestra vida, que si las hacemos vivir en nuestra vida hoy, eso fue en el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, vivimos como un rey de acuerdo a lo que la palabra de Dios promete, a lo que Dios ha prometido con nosotros. Pablo dice, somos más que vencedores. Ah, bueno, sí, pero eso era para esto, para lo otro. No, es aplicar los principios de Dios en nuestra vida. Y a veces tenemos que hacer Selah. Ahora, cuando nosotros encontramos la palabra Selah en los Salmos, porque es únicamente y allí y en el libro de Habacuc donde se encuentra, esa pausa es intencional, como hemos visto, para reflexionar profundamente en la verdad de Dios. Es una pausa que transforma. Es una pausa que transforma. Por ejemplo, en el Salmo 3:2 dice, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Entonces, el Selah es para pararnos en tiempos de crisis. Pararnos en tiempos de crisis. ¿Cuántas crisis vive el ser humano? Muchísimas en esta vida. Y hay momentos en la vida espiritual de uno donde vive una crisis y no se para y sigue adelante. Pues es tiempo de que uno se para allí. ¿Y por qué estoy viviendo yo esta crisis? David, cuando dicen de mí no hay para él salvación, y la gente decía, ea, ¿dónde está tu Dios? Imagínense las persecuciones que tenía David. Ah, pero sobre ti dijo Samuel que tú serías el futuro rey. Yo no veo nada, está siendo perseguido por Saúl y todo lo demás. Durante varios años siendo perseguido como un fugitivo. Él se podía preguntar, ¿y dónde está ese Dios de la promesa? ¿Y dónde está cuando estaba yo allí, que fui con fe creyendo, el Dios de los escuadrones del ejército, que con la voluntad y el poder de Dios, aquel incircunciso de 3 metros, Goliat cayó a tierra? Y ahora, Señor, ¿dónde estás?
Uno puede tener una crisis interior personal de fe. Pues ahí párate y reflexiona las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que miente y se arrepienta, sino lo que Dios dijo acerca de nosotros es cierto y es verdadero. Por tanto, no tenemos que discutir con los demás, con el mundo. No tenemos que ser impulsivos con el mundo, sino pausarnos y meditar en las promesas y en la palabra de Dios. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Si uno dice eso de usted, para ti no hay salvación, para ti no hay salvación, para ti no hay. Ay, ¿y esto qué es? Y uno como que queda el mundo lo dice, para mí no hay salvación, soy demasiado pecador. En tiempos de crisis, uno tiene que pararse. Así que el mundo, por decirlo de esta manera, nos enseña que todas las acusaciones que vienen contra nosotros es para derrotarnos, para hacernos acabar, tirarnos al suelo y derrotarnos. Y eso es lo que hace el enemigo. Pero nosotros tenemos que pararnos y hacer selah en los tiempos de crisis y saber que el que está en nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. La gente dice, ¿para qué necesitas tu fe? Nuestra fe, el que tiene la fe es más que vencedor, y nuestra fe es la que vence al mundo. También, estos son, y si se dan cuenta, en los momentos de selah que Dios coloca en la palabra del Señor, de los salmistas, son experiencias en los momentos de vida de cada uno de ellos, donde Dios dice, este hombre necesita un selah. Lo voy a hacer pausar por la vivencia que está viviendo. Tiempos de crisis. Selah en medio de la ansiedad. ¿Cuántos han tenido ansiedad? Dios te dice, selah. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos de echar sobre él, ¿qué cosa? Exactamente. Y a veces uno se carga, y Dios dice, niño, hey, selah, sobre mí, toda carga, toda ansiedad, te estás cargando demasiado. Y no le hacemos caso a Dios. Y por eso estamos viviendo a veces empastillados y todo lo demás, cuando la respuesta la tiene el Señor. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón y callad, selah. Entonces, en este tiempo de ansiedad, cuando Dios dice selah y cuando se lo dice al salmista, es para que haya ese silencio, haya esa introspección dentro de nosotros mismos, nos miremos a nosotros mismos. ¿Y por qué yo estoy viviendo esa ansiedad? No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, pero hasta donde yo entiendo, la ansiedad es un estímulo que viene de fuera, del exterior, que nosotros estamos viviendo, tal vez observando, parece como que nos va a venir, y ese estímulo de fuera del exterior viene a nosotros y ya nos toca emocionalmente para tumbarnos abajo. Donde estamos ahí en esa ansiedad, preocupándonos más de la cuenta, cuando la palabra de Dios dice que por nada debemos de estar preocupados ni afanados. Eso dice la Escritura. Eso es salud mental que Dios nos da en nuestra vida. Pero a veces tenemos esa ansiedad, vivimos depresivos, vivimos nerviosos, vivimos de un lado para otro, no comemos, no nos alimentamos bien y hay consecuencias. Y Dios dice, selah. ¿Qué es lo que sucede? Señor, me pasa esto. Muy bien, pues vamos a buscar la respuesta para esto. El Señor dice que nosotros debemos de clamar al Señor. Y el Señor, que es nuestro Dios todopoderoso, Él nos ayuda. Ahora, uno dice, bueno, todo esto queda muy bonito, pero es que Dios está a favor nuestro. Dios está por nosotros. Y en medio de las vivencias personales de nuestra vida, tenemos que pararnos y hacer ese selah. También selah tenemos que hacerlo frente al caos. ¿Cuánto han vivido caos en su vida? Estad quietos, Salmo 46, 10, 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sed exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahora se añade abajo, en chiquitito, selah. Párate. Yo soy el Dios de Jacob. ¿Quién era el Dios de Jacob? Ah, ya sé quién era. El tal campeón, el que todo lo podía y todo. Él fue el que él venció en medio de las naciones y todo lo demás. Y ahí
nos quedamos maravillados de las promesas, de las maravillas de Dios. Y a veces tenemos que hacer ese selah, esa pausa, ese reseteo, y estar quieto y conocer quién es el Señor. Para no vivir, digamos, abrumados con ansiedades, con caos en nuestra vida, donde todas estas cosas del exterior vienen a hacernos daño. Así que lo que Dios quiere cuando hay un selah es que le reconozcas quién es el Dios Todopoderoso. Porque a veces, como humanos, nuestra humanidad nos abruma muchísimas veces y parece como que nos llenamos de humanidad y dejamos a un lado lo espiritual. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y somos creados a la imagen y semejanza de Dios y necesitamos del Señor también en nuestra vida. Ahora, hay muchos más selah. 71 en todos los salmos, pero estos son, digamos, los más típicos que el ser humano hoy día en el siglo XXI vive. Tiempos de crisis, tiempos de ansiedad y tiempos de caos. Pero quiero nombrar también a Habacuc, porque es interesante. En el libro de Habacuc, que solamente tiene 3 capítulos, Dios hace mandar al profeta un selah, porque el profeta está viviendo un tiempo de confusión. ¿Cuánto hemos vivido tiempo de confusión? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Y Habacuc le dice al Señor en el capítulo 1 y capítulo 2, es un rifirriafe por decirlo así, el profeta le hace muchas preguntas a Dios y resumiéndolo, le está diciendo, Dios mío, explícame esto. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué a aquella gente parece que todas las cosas le salen bien y a nosotros nos sale mal? ¿Dónde está Dios que no lo veo en medio de la crisis? ¿Dónde estás tú, Señor, en medio de todo esto? Señor, mira toda la violencia de Judá. Parece que se está saliendo con la suya, todas las cosas le va bien. Señor, estoy confundido, pero tú no obrabas bien y ahora esto, no lo entiendo cómo es que esta gente prospera. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido confundidos así? Yo estoy yendo a la iglesia, creo que estoy andando bien y todo lo demás, suelo venir, suelo adorar, bendecir, voy regularmente, creo que me comporto bien delante del Señor, ando en la luz y todo lo demás, ando en la verdad, bendigo a los pastores, bendigo a los hermanos y todo lo demás. Y veo a los otros, ¿qué tal? Y yo aquí, todas las cosas me salen mal, estoy confundido, esto no puede ser, ¿qué evangelio es este? ¿Cuántas veces hemos vivido eso? A veces no lo decimos, pero lo hemos vivido. ¿Y cómo es posible todo eso? ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? En medio de ese selah, que no tenemos el tiempo para desarrollar todo eso, Habacuc, en medio de esa confusión y en medio de ese selah, Habacuc aprendió 2 grandes verdades. 2 grandes verdades. Una de ellas fue la siguiente: el justo por la fe vivirá. Y otro fue gozo en medio del sufrimiento. ¿Qué le parece? De ahí, en medio de ese selah, nace en el capítulo 3 una oración súper maravillosa. Todo el capítulo 3 es una oración maravillosa que hace Habacuc delante de Dios. Pero yo solamente le voy a nombrar los últimos versículos, donde dice lo siguiente, la palabra del Señor, Habacuc 3, capítulo 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque vivamos en crisis, aunque la nevera esté media vacía o media llena, como quiere decirlo, y no haya vacas en los corrales, no haya nada, ni gallinas ni nada, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, como vimos la semana pasada, el cual hace mis pies como de siervas, como hace la sierva. ¿La has visto cantando y brincando allí? Bueno, cantando no. Y en las alturas me hace andar. Y en las alturas me hace andar. ¿Cómo se puede hacer esto, decir esta declaración en medio de la confusión? Imposible. Pero en ese selah, en ese tiempo intencional, viendo quién es Dios y observando quién es Dios, uno llega a esa conclusión que llega Habacuc.
el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es para gozarnos nosotros y amarrarnos y quedarnos con esta palabra en nuestra vida y decir, Dios mío, gracias porque tú no me has abandonado y tú estás conmigo. Porque a veces pensamos, no, Dios me ha abandonado, estoy solo. No, Dios no te ha abandonado. A veces Dios permite esas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Así que Selah no es solo para cuando tú no entiendas a Dios, sino también cuando no lo entiendes. Selah no es solamente para cuando tú lo entiendas, sino para cuando no lo entiendas también es ese Selah. Gloria al Señor. Ahora, hay muchos beneficios cuando nosotros hacemos Selah. Por ejemplo, cuando hacemos ese Selah, nos paramos y nos detenemos frente a la lectura de la palabra del Señor, nos permite asimilar espiritualmente mejor el mensaje. Hay un silencio exterior en nuestro interior también, donde nos ayuda a que nosotros conectemos más con la palabra del Señor. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras perspectivas. Por eso dice Pablo, no se conformen a este mundo, sino tenemos que hacer renovarnos en nuestra mente. Cuando hacemos Selah, viene un descanso no solamente espiritual, sino físico en nuestra vida. Físico en nuestra vida. Fomenta una adoración profunda. Por ejemplo, personalmente cuando yo leo la palabra, yo se lo he dicho a ustedes, yo me puedo pegar leyendo un capítulo casi 20 minutos. Y no porque sea muy lento, yo no tengo prisa. Yo leo un versículo y lo leo despacio, quiero que me entre por el ojo, que me entre por el oído y que me entre en el alma y quiero disfrutarlo. Es como el postre. A ver, ¿quién se come un postre rápido? Yo no. A mí el postre me puede durar 15 minutos. Chacho Elías, a la cuchara y todo. Yo lo disfruto todo el postre. Y sea el de zanahoria y todo eso y tal, más todavía. Me gusta disfrutarlo. Así que trae descanso mental, fomenta una adoración profunda, donde cuando se lee allí uno se da cuenta, Dios, qué bueno es el Señor, y me paro y adoro y bendigo al Señor. Cuando hacemos Selah, tenemos la mente más clara y podemos tomar decisiones mejores en medio de nuestra vida y sobre todo nos conecta con la presencia del Señor. Ahora bien, ahora surge una pregunta. Pastor, todo esto está muy bien. ¿Y cómo yo hago Selah? Muy bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer en nuestra vida. Nosotros podemos hacer Selah en nuestra vida. Primero que nada, tenemos que detenernos, tenemos que pausar. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo en ese momento. Tú no puedes hacer un Selah en tu trabajo, estás pintando, estás colocando el bloque, cortando cables, lo que fuere, tal, y ya dices, no, detente, pausar todo. Tú no puedes estar ahí. Tú tienes que estar aislado. Tienes que estar aislado de todo ruido, de toda cosa exterior. Párese, ni mire el móvil ni nada. ¿No es cierto? Por decirlo de esta manera, con esto de la rivalidad tan inmensa que hay y todo lo demás, esta noche, por decirlo así, el móvil y todo eso, aquí ni miramos móvil ni nada. Aquí estamos concentrados en el hotel. Aquí no escuchamos de nada del exterior. Que si aquello, que si lo otro, que si tal, porque eso interfiere en nuestra actitud mental. Aquí estamos aislados, estamos enfocados en que ahí hay otra estrella. No oímos nada, y si oímos algo es por parte del coach. No oímos nada, eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Así lo mismo, no voy a escuchar nada del mundo, ni móvil ni nada. Aquí, el Señor y yo. Apartarse. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos haciendo ese Selah, en esa pausa, agarramos la palabra del Señor, que es su carta, que es la lectura de Dios, es la carta de Dios para nosotros, y la leemos. Siempre es bueno pronunciarla con la voz, no leerla mentalmente. Y allí saborear lo que Dios nos está hablando, lo que Dios está diciendo. No hay que ir con prisa, hay que ir tranquilo. Y no solamente leer capítulos por capítulo, sino leer detenidamente. Y a medida que vayas leyendo, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, ¿qué dices acerca de mí, acerca de esto?
Señor, ¿qué tengo que cambiar acerca de esto? Y en esos momentos le preguntas al Señor, en ese momento adora al Señor, bendice al Señor, ten una libreta, un boli y anota lo que el Señor te dice para que no se te olvide. Y al principio parecerá, esto es una pérdida de tiempo. No, no es una pérdida de tiempo. Dios habla en medio del silencio. Miren, yo no soy músico. Cristian sabe mucho más que yo porque yo no soy músico. Pero hasta en la música hay silencio. Imagínense toda una gran orquesta, están tocando, y de momento, un silencio, a muerte un segundo, continúa. ¿Por qué se pararon? Porque es intencional. Y en la música, ahí lo pone, el silencio no es ausencia, es parte de la composición. Y una sinfonía sin pausa sería ruido. Así que una vida sin selah se convierte en ruido y caos. Por eso nosotros tenemos que practicar el selah. Pararnos, reflexionar de lo que Dios nos está hablando en nuestra vida. Así que Dios no únicamente se comunica con nosotros con palabras. Dios se comunica con nosotros también con pausas. Con pausas. Y ese selah es una invitación divina para cada uno de nosotros, para detenernos, para reflexionar, para escuchar y confiar en lo que Dios nos está hablando. Donde yo me detengo, donde yo hago una pausa, donde yo me retiro. Por eso, a veces hacemos retiros colectivamente, como iglesia. Por eso hacemos ese devocional privado en nuestra casa, en nuestro hogar, en silencio, para buscar de Dios. Como iglesia, tenemos este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, tenemos una especie de retiro de selah para detenernos allí y que otra persona, no yo, otro pastor, venga y nos traiga palabra del Señor. A ver lo que Dios tiene para con nosotros. Es tiempo bueno de hacer todas estas cosas. Así que no todo en la vida cristiana se trata de estar avanzando todo el tiempo sin parar. En algunas ocasiones tenemos que estar parados para ser transformados por la palabra de Dios, por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que selah es una pausa intencional para permitir que la verdad de Dios transforme nuestro interior antes de seguir adelante. Esa es la intención de parte de Dios. Es Dios, no somos nosotros, que Dios nos dice, detente. Es el arte de hacer esa pausa, selah. ¿Para qué? Para profundizar en la palabra, en las verdades de Dios, interiorizarlas en nosotros y nosotros salir mucho más bendecidos. Estamos viviendo en tiempos de crisis, estamos viviendo un tiempo de ansiedad, estamos viviendo un tiempo de enfermedad, estamos viviendo un tiempo de nerviosismo y a veces caminamos, vamos de un lado para otro sin saber la respuesta y sin saber nada, tiempo de caos, tiempo de confusión, tiempos que no sabemos exactamente cómo vamos a obrar. Haz un selah, detente, detente. Siempre me acordaré del testimonio de un pastor, pastor mexicano, no me recuerdo, el apellido es Chávez, pero no me acuerdo del nombre de él. Me acuerdo que le conocí en Madrid y el pastor estaba hablando de lo siguiente. A modo de testimonio, en medio de la predicación, dijo lo siguiente. Tuve un accidente donde tuve una fractura en la pierna. Nunca me había pasado eso. Estuve en el hospital ingresado un mes y la sorpresa fue que el Señor le hizo ver lo siguiente. Esa fractura en esa pierna la provoqué yo. Fui como que sí, porque estaba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo quería ministrarte, quería hablarte, quería hacer esto contigo. Nunca tenías tiempo. Entonces en el hospital con la pierna quebrada, tú no vas a salir. Ahí yo te voy a ministrar. Y ahí él entendió que fue la voluntad de Dios que eso ocurriera para él ser ministrado en su ministerio. Es un caso extremo. No vamos a hacer que Dios nos haga tal cosa, pero si Él lo hace, por gloria al Señor, porque somos siendo rebeldes.
Pero hagamos de voluntad de pararnos en medio de nuestra vida cristiana, cotidiana, de hacer regularmente esto selah, de pararnos, de reflexionar, para detenernos, para aprender de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y sabes qué? No estamos tan acostumbrados, que a veces el silencio como que nos pone nervioso, nos molesta. De hecho, por ejemplo, cuando hacemos la renovación del carnet de conducir, no sé si usted se acordará, yo recuerdo que la última vez me metieron en una cápsula allí donde no había ruido, sabía todo. Me acuerdo que me pusieron aquello, el hombre de allí dice, cuando yo voy a apretar aquí unos botones, si usted escucha un pitido por el derecho, me hace así, por el izquierdo, me hace así. Y va a haber varias intenciones, ¿sabe? De ruido, más flojo, más tal. Bueno, el tema del silencio fue que cuando entré allí, no escuché nada, un silencio total. Pero silencio, aquello era silencio, una caja allí metida. Y bueno, y el tema fue que el hombre dice, usted oye bien, ¿eh? Ah, vale, de momento oigo bien. Pero el tema es el siguiente, que hicieron este mismo experimento, pero no para el carnet de conducir, sino silencio absoluto, a ver cómo las personas actuaban. Eso fue una cosa, un experimento. Era una cámara totalmente superacústica, aislada del ruido total, te metías dentro y la gran mayoría de las personas que estaban allí, a los 2 o 3 minutos, pedían salir. Pedían salir porque les estresaba el silencio que había, pues no se escuchaba nada del mundo exterior. Allí solamente se escuchaba su propia respiración, se estresaban. Y eso fue un experimento, porque el hombre no está acostumbrado. El hombre está acostumbrado al ruido, al caos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Y cuando ocurren esas cosas, no escuchamos, no oímos. Hay muchas interferencias. Por eso Dios dice, selah. Pero Dios no nos va a poner nerviosos. El Espíritu Santo va a hablar. El Espíritu Santo va a ministrarte. Y amigo, amiga, Dios también te va a hablar a tu corazón y te va a decir que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Él es la única solución para cada una de nuestras vidas. Nuestras vidas han sido desviadas por causa del pecado. El pecado sí causa caos, ansiedad, ruina, desastre. Y el único en medio de esos rompecabezas que puede ordenarlo es el Señor Jesucristo. Así que permite que el Señor tome el control, ordene tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión. Él no puede obligarte. Tuya la decisión. Permite que el Señor ponga en orden tu vida y vas a ver la paz que Dios va a transmitirte a ti y a todos en cuanto en Él confía. Que Dios te bendiga grandemente.